Dentro de los compuestos más importantes de los metales alcalinos se encuentran los hidróxidos y en particular el hidróxido de sodio. La obtención del hidróxido de sodio se realiza por electrólisis mediante diferentes tipos de celdas, es decir, pueden emplearse diferentes tipos de celdas. Una de ellas es la celda de diafragma, otra es la celda de membrana y la tercera es la celda con cátodo de mercurio. En la celda de diafragma, que es la que se encuentra en la figura, el agua se reduce a hidrógeno gaseoso en el cátodo y a ion hidróxido. Y el ion cloruro de la salmuera de cloruro de sodio se oxida a cloro gaseoso, aunque también se oxida algo del oxígeno del agua. En realidad del agua se oxida a oxígeno. La característica de este diseño en particular de la celda tiene este diafragma poroso que vemos al medio o bien un separador, impide que el hidróxido de sodio que se produce en el cátodo, fíjense la reacción del cátodo donde como se reduce el agua, se libera hidrógeno que se recoge por la parte de arriba y quedan iones oxidrilos. Entonces son estos iones oxidrilos los que se combinan con el ion sodio que se encuentra en la solución para formar el hidróxido de sodio. La particularidad de esta celda es que entonces el hidróxido de sodio que tenemos aquí en el cátodo no atraviesa esta membrana y por lo tanto no va a entrar en contacto con el cloro gaseoso que se forma en el ánodo por la reacción de oxidación de los iones cloruro. Durante la electrólisis, la solución del cátodo tiene una mezcla de hidróxido de sodio al 11% y de cloruro de sodio al 16%, que se va extrayendo por la parte de abajo en forma continua. Luego esta solución que tiene esta mezcla que hemos mencionado se evapora y como el cloruro de sodio es menos soluble se termina cristalizando y se obtiene allí la solución de hidróxido de sodio al 50% con un 1% de cloruro de sodio y esa solución directamente es la que tiene una amplia aplicación industrial. ¿Qué más podemos decir de esta celda? Fíjense que se utiliza un ánodo de titanio y un cátodo de acero. Por la parte superior recogemos los gases y por aquí, por el lado de la izquierda, ingresa la salmuera de cloruro de sodio. En relación entonces a la obtención de hidróxido de sodio, podemos resolver el problema 10. En el problema 10 se realiza una electrólisis de una solución acuosa de cloruro de sodio durante varias horas. Al final se encuentra una disminución de 4 gramos en el ánodo de un columbímetro de cobre. Esto quiere decir que en el ánodo hubo una reacción y si el ánodo disminuyó su masa en 4 gramos, quiere decir que hubo allí alguna reacción con el cobre en particular. Específicamente, como estamos en el ánodo, el cobre se tiene que haber oxidado. La cantidad de hidróxido de sodio formado es de 4,3 gramos. Nos piden que calculemos el rendimiento de la electrólisis y la masa y volumen de cloro e hidrógeno obtenidos en condiciones normales de presión y temperatura. Bien, tenemos como dato entonces que la masa de cobre que ha disminuido y la masa de hidróxido de sodio que se formó. En el ánodo estaba ocurriendo una reacción de oxidación, es el cobre específicamente el que se va a oxidar, perdiendo 2 electrones, y conforme a la cantidad de corriente que circula, por las leyes que regulan esto, el número de equivalentes de cobre va a ser igual al número de equivalentes de hidróxido de sodio. Por otro lado, tenemos que calcular el rendimiento, que va a ser la masa de hidróxido de sodio obtenida realmente, que la tenemos como dato y es de 4,3, respecto de la masa teórica que tendríamos que haber obtenido de hidróxido de sodio. En primer lugar, entonces, veamos el número de equivalentes de cobre. El número de equivalentes de cualquier sustancia es la masa de esa sustancia sobre el peso equivalente de esa sustancia. Para el cobre, entonces, será la masa de cobre sobre el peso equivalente del cobre. A su vez, el peso equivalente para un elemento, en este caso, va a ser su masa atómica sobre el número de electrones que en este caso ha perdido. 63,5 es la masa atómica del cobre sobre 2, que es la cantidad de electrones. El número de equivalentes de cobre, entonces, de hacer el cociente y sacar el peso equivalente y luego dividir la masa de cobre que tenemos, que son los 4 gramos,
dividido el peso equivalente, que es este cociente que tenemos aquí, nos da que el número de equivalentes de cobre es 0,126 gramos por equivalente. Como el número de equivalentes de cobre es igual al número de equivalentes de sodio, entonces vamos a mantener esta igualdad que está aquí, la volvemos a escribir. Tenemos que 0,126 es el número de equivalentes de cobre. El número de equivalentes de hidróxido de sodio va a ser la masa de hidróxido de sodio sobre el peso equivalente del hidróxido de sodio. De aquí entonces que despejamos masa de hidróxido de sodio, esta sería la masa teórica de hidróxido de sodio la que estamos despejando, pasando peso equivalente del hidróxido de sodio al otro miembro. Entonces el peso equivalente del hidróxido de sodio aquí ya lo hemos escrito desglosado, es la masa molar del hidróxido de sodio sobre el número de oxidrilos multiplicado por los 0,126 que teníamos. Eso nos da como resultado 5,04. Esos 5,04 es la masa teórica del hidróxido de sodio que se tendría que haber obtenido. Podemos entonces reemplazarla en la ecuación de rendimiento que presentamos al principio y nos da que el rendimiento es del 85,31%. En esta celda de electrólisis, la reacción total es el cloruro de sodio en solución acuosa, el agua líquida que se encuentra presente. Se produce entonces la electrólisis y el hidróxido de sodio se forma y se forma también hidrógeno, cloro e hidrógeno del agua que se reduce. Esta ecuación se encuentra igualada, entonces por esta estequiometría podemos decir que 40 gramos de hidróxido de sodio como producen medio mol de cloro en condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas tiene un volumen de 22,4 litros. Como acá tenemos medio mol, tendríamos 11,2 litros de cloro y 11,2 litros de hidrógeno. Esto sería la parte estequiométrica de la reacción. Entonces, si 40 gramos de hidróxido de sodio producen 11,2 litros de cloro, los 4,3 gramos de hidróxido de sodio que efectivamente se han producido, resulta que corresponden o que se hayan formado 1,2 litros de cloro. Como la proporción estequiométrica del cloro y del hidrógeno es la misma, es decir, por cada medio mol de cloro que se forma también se forma medio mol de hidrógeno, el cálculo para el hidrógeno sería exactamente igual. En el ejercicio 11 tenemos que explicar algunas de las aplicaciones de los metales alcalinos. Esto viene a ser como un repaso de las diferentes propiedades que ya fuimos mencionando a lo largo de la clase. Son agentes reductores y permiten obtener metales como el berilio, como el titanio, como el torio o el circonio. ¿Por qué dijimos que eran buenos agentes reductores o tenían un gran poder reductor? Esto se debía a que los metales alcalinos tienen tendencia a oxidarse y perder electrones y cuando se oxidan reducen a otra sustancia y se debía a sus bajas energías de ionización principalmente. Son intercambiadores pueden emplearse en intercambiadores de calor en reactores nucleares. Específicamente se puede emplear el potasio y el sodio. Y esto se debe también a que los electrones del mar de electrones se encuentran débilmente atraídos y por lo tanto pueden conducir fácilmente el calor. Hemos mencionado como en los usos del sodio la aplicación en lámparas. Estas lámparas de sodio son muy empleadas en la iluminación de exteriores. Hayamos mencionado que podemos observarla en algunos lugares de la ciudad, es una luz amarilla la característica de una lámpara de sodio. ¿Y por qué se emplea? Porque justamente emite esa luz amarilla y la luz amarilla es el color para el cual el ojo humano es más sensible y por este motivo se las emplea. También se las puede emplear a los metales alcalinos para fabricar células fotoeléctricas. Las células fotoeléctricas, como su nombre lo indica, se basan en el efecto fotoeléctrico y como los metales alcalinos tienen una energía basal mínima bastante baja, es muy fácil desprender el electrón. Una energía basal, muy baja, es bastante fácil desprender ese electrón y por lo tanto usarlas en este tipo de aplicaciones. Nos piden también que escribamos la ecuación química del peróxido de sodio que se utiliza para respirar. Entonces tenemos en submarinos y en naves espaciales el peróxido de sodio con el dióxido de carbono forma carbonato de sodio y desprende oxígeno y este oxígeno entonces es el que permite la respiración. Y ya habíamos mencionado la aplicación del litio en baterías por su baja densidad, en baterías recargables.
También habíamos mencionado dentro de los usos que tenían funciones biológicas elementos como el sodio o el potasio. En este ejercicio, en el 12, el sodio y el potasio participan en los sistemas biológicos manteniendo el balance osmótico de la célula bomba de sodio-potasio. Ambos elementos se encuentran en la corteza terrestre en concentraciones comparables y las sales que forman presentan también una solubilidad comparable. Teniendo en cuenta la diferencia de sus radios iónicos y las energías de hidratación de los mismos, hay que justificar la mayor concentración del ion sodio en el agua y la mayor concentración intracelular del ion potasio. En principio, entonces, consideremos los radios. El radio iónico del sodio es más pequeño que el radio iónico del calcio. A los radios los podemos relacionar con el potencial iónico. Como las cargas son similares, en ambos casos tenemos más 1, el potencial iónico del ion sodio va a resultar mayor que el potencial iónico del ion potasio, porque el radio es más pequeño. Y a su vez al potencial iónico lo relacionamos con las entalpías de hidratación. A mayor potencial iónico, mayores entalpías de hidratación. Resulta entonces que la entalpía de hidratación del ion sodio es mayor que la entalpía de hidratación del ion potasio y por lo tanto ese es el motivo por el cual en el agua de mar se encuentra una mayor concentración del ion sodio respecto de la del ion potasio debido justamente a la diferencia entre sus entalpías de hidratación. También nos preguntan la mayor concentración intracelular del potasio. Recién mencionamos la diferencia que existe en los radios, entonces en el interior de la célula la concentración del ion sodio es menor que la concentración del potasio. ¿Por qué? Porque los iones pueden ingresar a la célula, pero como el potasio es tan grande, le cuesta más salir una vez que ingresó a la célula, mientras que el ion sodio puede moverse libremente entrando y saliendo. Y ese es el motivo por el cual, porque es más pequeño, y ese es el motivo por el cual el ion potasio tiene una concentración mayor intracelular. Bien, con esto cerramos los ejercicios que corresponden a las aplicaciones y a los referentes al grupo 1 y vamos a comenzar con el grupo 2.